Buenos días, hermanos. Volvemos otra vez con nuestro texto que tuvimos por harto tiempo y que habíamos hecho algún paréntesis para tratar otros temas importantes también en las exposiciones de los días domingos. Hoy volvemos con el libro de Job. Job capítulo 22. Nosotros estuvimos viendo en forma inextensa el capítulo 22, versículos 1 al 4, hace unas semanas atrás, y hoy vamos a retomar entonces en el capítulo 22, que viene siendo el tercer ciclo de coloquios o discusiones, o podríamos llamarle también controversia entre Job y sus amigos, y cada una de las intervenciones fue añadiendo cada vez más de lo mismo, es decir, no hay nada nuevo prácticamente, y en el tercer ciclo es mucho más evidente que no hay nada nuevo en la discusión propiamente tal respecto a las premisas que cada uno de ellos se propuso. Por un lado estaba Job con el hecho de no saber, no entender por qué razón estaba sufriendo, como estaba sufriendo, y por el otro lado estaban los amigos con la premisa de que en realidad lo que estaba pasando con Job era producto precisamente de su pecado. Y eso es lo que enfatiza aquí Elifaz nuevamente en este último coloquio, esta última intervención, estos últimos discursos del libro antes de que intervenga propiamente Dios, donde todas las cosas cambian desde ahí en adelante. El drama de Job sigue avanzando. El segundo coloquio, que termina en el capítulo 21, prácticamente agotado el tema del debate de Job y sus amigos. Los tres realmente no tienen nada más que agregar, que añadir. Solo Elifaz intenta resolver el asunto acusando directamente a Job de ofensas viles y cobardes. Eso hace en el capítulo 22. Bildad recita lo que podría llamarse una oda corta en el capítulo 25. Es muy sucinto lo que él dice, ya de una manera eh, repitiendo otra vez lo que ya ha dicho anteriormente, y finalmente Sofar no hace ninguna intervención. A estas alturas parece que no hay nada más que agregar. Sin embargo, y esto es interesante, subyace bajo la superficie el gran dilema de Job. ¿Cuál es la razón de sus sufrimientos? El capítulo 22 dice lo siguiente, vamos a leerlo todo, versículo 1 al 30, y nos vamos posteriormente a entrar en materia. Respondiendo Elifaz temanita, dijo: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu maldad es grande y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste a beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino. O tinieblas para que no veas y abundancia de agua te cubre. ¿No está Dios en las alturas de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios: apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá, diciendo: fueron destruidos nuestros adversarios, y el fuego consumió lo que de ellos quedó. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de tu boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia.
porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinará asimismo una cosa y será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos éste será librado. Allí está el discurso de Elifaz. Lo más probable es que este sea, desde el punto de vista de la penetración en cuanto a su filosofía, el más profundo. Seguramente deja incluso a las personas más inteligentes de este tiempo algo perplejas frente a la profundidad del argumento, porque obviamente estamos hablando de una persona efectivamente sabia. Alguien dijo que se podría comparar a Elifaz en el capítulo 22, por un lado, con un gran profeta de Dios, penetrante, una persona que capta muy bien lo que es la esencia misma de la teología, y por otro lado también, ese mismo Elifaz en el mismo capítulo 22 podría ser comparado a Balaam, es decir, por un lado un profeta verdadero, aparentemente por la profundidad intelectual y por la profundidad espiritual, y por otro lado un falso profeta, por la forma en que aplica esa teología profunda a la persona de Job. Porque tenemos aquí a un hombre que entra en acusaciones muy directas y muy específicas, particularmente del versículo 5 al versículo 9, en contra de Job. Habiendo esto sido antecedido por una acusación a Job respecto a que él, aparentemente por medio de sus argumentos, estaba poniéndose en el lugar prácticamente de Dios, o pensaba que lo que él hacía añadía algo a Dios o quitaba algo de Dios. Pronunciadas las últimas palabras de duro juicio, Job entra en una larga revisión de su vida con la sensación de ser victorioso en la discusión, es decir, después de este discurso de Elifaz, pero con tristeza más que con júbilo, porque sus oraciones aún no han sido respondidas. ¿Cuál era la pregunta interna más profunda del corazón de Job? ¿Por qué estoy sufriendo de esta manera? Y también es un gran dilema para nosotros. Al comenzar el libro dijimos que este dilema permanece a través de todo el libro y nunca tiene una respuesta, ¿verdad? Desde el punto de vista de por qué sufre el justo. Durante todo este tiempo, la respuesta del Todopoderoso es diferida, no se escucha, hay silencio en el cielo. La impresión de prolongada demora se profundiza a través de las 220 frases del tercer coloquio, es decir, de la última parte. Hay 220 frases que se dicen aquí y que obviamente agotan quizás el discurso respecto a ellos, a los amigos y Job propiamente tal, pero todavía se siente una sensación trágica del silencio de Dios, mientras el hombre que sufre sigue sin respuesta alguna. Este hombre se esfuerza en vano por repeler las calumnias que casi lo destruyen en términos emocionales al escuchar los sendos discursos de sus amigos. Sus acusadores pasan de la insinuación a la insolencia. Busca en el camino del pensamiento serio escapar de su falso razonamiento. Apela entonces a muchos argumentos. Primero apela a los hombres, después apela a Dios y luego a la naturaleza y la providencia de Dios, es decir, la intervención de Dios en los asuntos de los hombres. Sin embargo, todavía el velo está presente allí, no puede ver más allá y no puede entender la razón entonces de su sufrimiento. Aparece sin ser escuchado por el Todopoderoso, aparentemente, según la perspectiva humana, por supuesto. Vuelve sobre su vida y ensaya las pruebas de su pureza, generosidad y fe, pero la sombra permanece. Nada de lo que le digan o hagan sus amigos o el propio Job puede mitigar su dolor y responder a su gran dilema. Esto es lo que está en todo el debate, pero que se acentúa vívidamente en este último coloquio, en este tercer ciclo de debate. Cuando por fin, bien sabemos, el Todopoderoso habla desde la tormenta, el justo y sus acusadores por igual deben reconocer su gran ignorancia y el error en el que cayeron al hacer afirmaciones presuntuosas y temerarias antes de tiempo, antes de conocer realmente lo que había en el propósito de Dios.
Sin embargo, el dilema sigue sin resolver, como dije, hasta el final. En este tercer y último discurso, Elifaz reprueba a Job y lo acusa de graves pecados específicos. Junto con ello, usa como ilustración la destrucción de los pecadores del tiempo del diluvio por la mano de Dios, insinuando que esto es lo que vendría sobre él si no se arrepiente. O sea, sigue con la misma premisa que lo que pasó con Job, lo que está sufriendo es producto de su maldad, de su iniquidad, de su pecado. Y finalmente termina este discurso con un ferviente llamado a volverse a Dios para encontrar la paz y la prosperidad. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás gozo, y por ello te vendrá bien. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Este es el último llamado que hace Elifaz al arrepentimiento a Job, porque él sigue insistiendo que el problema de Job era su pecado. Aquí tenemos buena teología por un lado y tenemos una horrible aplicación por otro. Por un lado tenemos un conocimiento profundo de las cosas espirituales y por otro lado una forma totalmente errada de poder aplicar este conocimiento en la forma correcta. Es decir, falta de sabiduría notable a pesar de tener un conocimiento amplio de la verdad. Yo quiero mencionar 4 cosas aquí que están en todo el párrafo y que tiene que ver con la reprobación de parte de Elifaz, que de una u otra manera también, si nosotros expandimos el sentido y la aplicación, entendemos que esto es lo que pasa muchas veces con los hombres, la reprobación del hombre hacia el hombre, en este caso hacia el justo, hacia el creyente genuino, versus como nosotros vamos a los primeros capítulos, el capítulo 1 y 2 particularmente de Job, y nos damos cuenta de que mientras sus amigos reprobaban a Job, Dios había pronunciado palabras de aprobación a Job. Y eso es lo que siempre está en todo el debate, en toda la discusión, y por eso necesitamos tenerlo también presente para poder entender lo que estaba pasando en ese momento. Reprobación humana versus aprobación divina. Este hombre había sido aprobado por Dios, este hombre era descrito por Dios, como bien sabemos, como perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y además íntegro, que aún retuvo su integridad a pesar de la pérdida de todos sus bienes, inclusive de su enfermedad, de tal manera que lo que estaba aconteciendo con Elifaz era simplemente una reprobación al mirar en forma vertical a su amigo y tratando de alguna manera de poder convencerlo de que él estaba mal y que necesitaba arrepentirse. Vamos a ver entonces la primera parte. Elifaz aquí reprueba el aparente orgullo y justicia propia de Job. Reprueba el aparente orgullo y justicia propia de Job. Y tiene que ver con teología pura, porque va hacia los cielos, porque contempla quién es Dios y luego dice, ahora Job, ¿quién eres tú? Eres simplemente un hombre, no eres nadie importante o nada importante delante de Dios. Lo que tú hagas no va a añadir a Dios, lo que tú dejes de hacer no va a quitar a Dios. De tal manera que estás equivocado cuando, y esto está en lo que subyace, en lo que intenta reprobar Elifaz, es que estás equivocado cuando dices que Dios no hace contigo lo que debe hacer, lo que tú piensas que debe hacer, por tu justicia o por tu sabiduría. Entonces lo que haces es tratar de descubrir que Job es un orgulloso y tiene una justicia propia muy alta, una forma de expresión de vanagloria muy grande respecto de Dios. Elifaz comienza con una pregunta, de hecho son 4 preguntas que se hacen allí y que son 3 preguntas en definitiva y una conclusión, podríamos decir. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Esto lo vimos en una forma más inextensa. Versículo 3. ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado, provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Ahí están las 3 preguntas que no son más que un silogismo, es decir, una va sobre la otra para definitivamente decirle a Job, mira Job, tú eres simplemente un hombre y tú quieres estar a la altura del Omnipotente. Elifaz comienza con una pregunta singular que se siente movido a formular por todo el tenor del razonamiento de Job.
y en particular por su esperanza de que Dios se convierta en su redentor. Eso es lo que dijo capítulos atrás, recuerdan Job. ¿Puede un hombre ser útil a Dios? ¿Puede un hombre ser útil a Dios sin saber muy bien lo que pide, queriendo simplemente comprobar la audacia de la esperanza de Job? Avanza al borde de un abismo que coloca una gran duda. Job, ¿de verdad tú crees que puedes ser útil a Dios? ¿Cuál es tu utilidad? ¿Puedes añadir a Dios algo de lo que Él ya es? Tú, Job, parece decir, una simple criatura mortal, lo suficientemente afligido como para conocer tu propia insignificancia. ¿Cómo puedes edificarte en la noción de que Dios está interesado en tu justicia? ¿De verdad tú crees que el vivir rectamente, eso añade algún mérito delante de Dios de tu parte? ¿Crees que Dios va a creer en ti, te justificará por ese hecho? ¿Cuán ignorante debes ser si realmente supones que tu bondad tiene alguna consecuencia para el Todopoderoso? Si imaginas que perfeccionando tus caminos, es decir, reclamando una integridad que el hombre no puede poseer, prestarás cualquier servicio al Altísimo, estás completamente equivocado. Eso es lo que hay detrás de la acusación. El hombre es una criatura demasiado pequeña para ser una ventaja para Dios. El respeto, la fidelidad y la devoción del hombre esencialmente no le sirven absolutamente de nada a Dios. Eso es el argumento completo que tiene aquí en los primeros versículos. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? ¿Va a ser más feliz Dios por justificarte, por ser tu redentor? ¿Tú crees que en efecto tú mereces alguna trato particular, especial de parte de Dios? Eso es lo que está detrás de todo. Lo dicho por Elifaz, siendo una verdad, sin embargo, su aplicación está fuera de lugar porque Job no había dicho nada sobre este punto. En ninguna parte Job dice que en realidad si Dios lo justifica, Dios va a ser más feliz. Si Dios reconoce que Él es sabio, va a ser más feliz. Si Dios reconoce que su camino es perfecto, entonces va a ser más feliz. En ninguna parte hay siquiera una insinuación de parte de Job. Esas son solamente elucubraciones de su propia mente, en el caso de Elifaz, y donde en definitiva saca esto, que es una verdad inalterable, por supuesto, nada podemos añadir a Dios. Sin embargo, saca esto con el propósito de aplastar a Job y tratar de otra vez establecer su fundamento que había propuesto durante toda la discusión. Elifaz piensa que sus quejas y protestas, la de Job, implican un valor más alto en el hombre y un mayor derecho a ser considerado por Dios. Ciertamente Dios no depende del hombre para obtener ganancias o ventajas de ningún tipo, esa es una verdad inalterable. Ni nuestra sabiduría ni nuestra bondad se extiende a Él. Verdaderamente el que es sabio se aprovecha a sí mismo, como dice, decir solo para sí mismo y no para Dios. La inteligencia y las investigaciones del hombre, por ejemplo, no pueden agregar nada al conocimiento de Dios. Pero no fue Job el que tenía esta pretensión, por lo que esta acusación es absolutamente antojadiza. Y eso es lo complejo. Eso es lo difícil de llegar a entender, que Elifaz, viendo a Job en la condición en la que estaba, viendo que estaba sufriendo en forma indecible porque no tenía una respuesta coherente y consistente sobre su situación, más aún lo aplasta con este argumento teológico, pero fuera de lugar. ¿Le agrada al Todopoderoso que sea justo? Como nuestra bondad no llega a Dios y como su felicidad absolutamente perfecta no conoce ni aumento ni disminución, no podemos decir que lo bendecimos con nuestra bondad. Más aún, no podemos decir que también Dios viene a nosotros con juicio porque nos teme, como dice la última frase. ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad, porque tú eres bueno y porque tú entonces mereces esto? Y noten como la última pregunta que hace aquí Elifaz es precisamente el argumento final. Porque ¿qué es lo que quiere descubrir Elifaz respecto de Job? Quiere demostrar que Job está en pecado y por eso entonces viene el juicio de Dios sobre él. Noten el versículo 4.
¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Es decir, Dios va a ejercer castigo, disciplina sobre alguien que es piadoso en absoluto, está diciendo. ¿Cuál es la consecuencia lógica? En realidad tú eres pecador y por eso Dios vino a juicio contigo. Por eso dijimos que es un silogismo. Presenta una frase, la primera pregunta, ¿traerá el hombre provecho a Dios? La segunda pregunta, ¿tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado? Y luego, ¿tú crees que Dios te castiga por tu piedad? Ya viene siendo la tercera frase que completa el silogismo. En absoluto, Job, tú estás equivocado, tú eres pecador y por eso estás sufriendo como estás sufriendo. Y aquí viene la conclusión en el versículo siguiente. Por cierto, tu malicia es grande. ¿Notan cómo va avanzando con el propósito de llegar a la pretensión absolutamente absurda de que en realidad Job está siendo reprobado por Dios? Ese es el problema. Tú estás siendo reprobado por Dios. No soy yo, le está diciendo Elifaz en otras palabras, el que te reprueba. Es Dios el que te está reprobando por tu orgullo y justicia propia. Y eso agrava mucho más todavía el problema, porque si has pecado contra Dios por lo cual te ha venido la calamidad, entonces cuando tú te autojustificas delante de Dios, añades todavía maldad sobre maldad. Ahora, en términos generales, ¿es verdad que Dios no se beneficia con nuestra justicia o con que lo honremos a Él o que Dios va a sacar algún provecho de eso? Por supuesto que sí. Sin embargo, también dice la Biblia, y eso no tenemos que olvidarlo, que Dios no es indiferente a esto, es decir, a lo que haga el hombre. Dios no es indiferente cuando nosotros vamos y lo honramos, porque aún así dice la Escritura, las buenas obras son el fruto de la fe y siguen a la justificación, y estas buenas obras que siguen a la justificación agradan a Dios. No en el sentido de que añaden algo a Él, a su carácter, a su esencia como tal, sino en el sentido de que Dios también está satisfecho cuando el hombre reconoce su condición, su necesidad, es justificado y entonces vive una vida justa. Y Dios mismo condesciende a decir que se complace en su pueblo. Se complace en su pueblo, por supuesto, en los que le temen. El Salmo 147, versículo 11, dice aquello. El Salmo 149, versículo 4, sigue más o menos la misma lógica y el mismo pensamiento. Por supuesto, la ganancia más grande es para el hombre mismo. Si vive piadosamente, es para sí mismo, digamos, su ganancia, porque tiene una consecuencia lógica, siembra algo bueno y va a también a cosechar algo bueno para sí mismo. Pero hay una nota de alabanza en todo eso que hacemos. Ahora, una última cosa en este primer punto, y es muy interesante esto, si uno empieza a profundizar más se da cuenta de estas aplicaciones o implicaciones de lo que está diciendo allí en términos correctos teológicamente Elifaz. Y es el hecho de que obviamente cuando hacemos algo bueno, cuando tenemos una vida recta, cuando tenemos una vida piadosa, eso, Dios se deleita en eso más que nada. ¿Por qué? Porque ese es el reflejo de Dios en nosotros. En el fondo Dios se está deleitando en sí mismo. No sé si alcanzan a captar lo que acabo de decir ahora último. Miren, si en efecto nosotros vivimos rectamente, si nosotros nos sometemos a su palabra, si nosotros vivimos una vida piadosa respecto a Dios, una vida justa respecto a nuestro prójimo, entonces, ¿qué es lo que es eso? El reflejo de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El reflejo del carácter de Dios. Y el reflejo del carácter de Dios, entonces, es Dios mismo, por tanto, Dios se deleita en eso. Y por eso aprueba esa vida de parte nuestra. Pero no en el sentido que añadimos algo a su carácter, sino en el sentido de que Él mismo está reflejado en esa conducta que nosotros hemos tenido. Por tanto, Job, volviendo a la parte ya propiamente de lo que dice el texto, Job no está diciendo que él tiene una justicia propia, sino que esa es la percepción equivocada de Elifaz y usa buena teología para hacer una mala aplicación, reprobando
esa supuesta justicia propia y orgullo de parte de Job. En segundo lugar, y ahora del versículo 5 al 11, va a pasar a lo siguiente, y ahora es mucho más duro todavía, ahora es mucho más confrontacional, más directo. Y esto, en esta parte, reprueba la aparente falta de compasión. La aparente falta de compasión. Noten como en principio es la teología propia, el conocimiento de Dios, del carácter de Dios, de la esencia de Dios, la que reprueba. Dice, tú pareces no conocer a Dios, Job, por eso es que actúas de esa manera. Tú eres un orgulloso y una persona que se justifica a sí mismo delante de Dios. Y ahora va hacia las relaciones horizontales del prójimo con el prójimo. Y le dice, tú realmente cometiste pecados terribles. Y podríamos decir, la primera parte es la primera tabla de la ley, los primeros 4 mandamientos, y ahora va a los otros 6 mandamientos, la segunda parte de la ley. Noten lo que dice. Por cierto, tu malicia es grande. Eso viene siendo conclusión a lo que dijo recién, pero ahora al mismo tiempo es la introducción a lo que va a decir ahora. Y tus maldades no tienen fin. ¿Cuáles maldades? Estas. Porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino o tinieblas para que no veas y abundancia de agua te cubre. ¿Notan? Las acusaciones tienen que ver con la falta o la aparente falta de compasión. Job, tú te portaste mal con tu prójimo. El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es similar, y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, tú pecaste en los dos, en ambos, porque distorsionaste el carácter, la esencia de Dios. Y en segundo lugar lo que hiciste es, tú desechaste al necesitado. No amparaste, no amaste a tu prójimo como debías. Él pregunta, ¿no es grande tu maldad? Y procede a contar una lista de crímenes que parecen haber sido levantados contra Job en los rumores viles de gente malvada, porque obviamente esto no tenía nada que ver con la realidad. Es decir, aquellas cosas de las cuales acusa Job parecen tener su génesis en las murmuraciones y calumnias de gente inescrupulosa y no en la realidad. Lo que llama la atención es que se supone que Elifaz conocía a Job. Se supone que él había conocido a Job cuando estaba en toda la prosperidad. Era un hombre pudiente, era uno de los jueces de su ciudad. Como bien sabemos, era una persona que se sentaba a las puertas junto a los demás con el propósito de juzgar causas civiles importantes dentro de la ciudad. Y sin embargo, habla de esa manera de Job cuando más adelante en el capítulo 29, capítulo 30, Job va a refutar absolutamente lo que está diciendo aquí Elifaz. Nunca él hizo eso, jamás. Por eso, no es más que hacerse cargo de murmuraciones con el propósito de poder fundamentar su punto. Qué terrible es cuando pasamos de la realidad a la especulación con el único propósito de establecer un punto. Ahora, otra vez aquí es necesario hacer la comparación. ¿Qué dijo Job, Dios respecto de Job? ¿Cuál fue la apreciación de Dios respecto de Job? Que él era íntegro. Y obviamente para que dijera que era íntegro era necesario entonces que tuviese un comportamiento adecuado con su prójimo. Y esto es lo que tenemos en toda la Biblia. Este es el segundo mandamiento. Y es interesante porque Dios siempre dice que el creyente ha de hacer bien al prójimo. Hacer bien a todos, dice el apóstol Pablo, mayormente a los de la familia de la fe. En el Antiguo Testamento los profetas muchas veces fustigaron duramente a los gobernantes de su tiempo porque precisamente se habían olvidado de la compasión hacia el más necesitado. En este caso, Elifaz acusa a Job de falta de compasión con su prójimo. Si la primera acusación tenía que ver con la relación del hombre con Dios,
esta tiene que ver con la relación del hombre con el hombre. Y particularmente con la falta de caridad y compasión hacia los necesitados. De parte de alguien que vivió en prosperidad. Eso es lo que está diciendo allí. Aparentemente se estaba refiriendo a la vida anterior de Job, donde contaba con vastos recursos para atender las necesidades de los más desposeídos, porque obviamente en este momento Job había perdido todo, pero él está mirando hacia atrás y le está reprochando, está reprobando su conducta inmisericordia, supuestamente. La acusación se sintetiza en la primera expresión del versículo 5. Tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Desde aquí comienza a enumerar lo que esto significa. Por lo menos 4 cosas. Primero, acusa a Job de crueldad e injusticia. Versículo 6. Porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. Esa es la primera acusación. Y tiene que ver como cuando una persona no tenía lo necesario, lo básico para subsistir, ellos dejaban en prenda incluso su ropa, la ropa externa que tenían, que era la que los abrigaba. Y entonces se está diciendo en esos términos que Job lo que hacía era, por decirlo de alguna manera, transformarse en un prestamista, pero les retenía su ropa, de tal manera que después no tenían con qué cobijarse. Eso es crueldad e injusticia en grado sumo. Tomaste prenda a los pobres por nada, le está diciendo. Injustamente, cuando nada o casi nada era debido. Le quitaba la prenda para este propósito sin devolvérsela al atardecer, como luego más adelante se exige en la ley. Éxodo 22, 26 al 27. Y como siempre era parte del hombre de mente recta, el vestido del pobre durante el día era también su cubierta por la noche. Esa es crueldad, abuso y aprovechamiento en alto grado. Eso es la primera acusación que hace. Y evidentemente esa acusación está dada a las personas de mayor maldad, los que manifiestan mayor desprecio por la vida humana. Noten hasta dónde llega el grado de animadversión de Elifaz sobre la vida de este hombre que está sufriendo. Segundo, le acusa de falta de bondad y caridad para con el pobre y el menesteroso, versículo 7. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Esta acusación de falta de bondad y caridad para con el pobre y el menesteroso todavía añade más maldad a lo que Job seguramente al escuchar a Elifaz estaba sorprendido con un rostro de incredulidad. ¿Puede ser que yo actúe de esa manera? ¿Es posible que yo haya despreciado a tal punto la vida humana que no hubiese tenido ningún tipo de consideración con aquel que tenía sed y tenía hambre? No diste de beber al agua al cansado y al hambriento detuviste el pan. La hospitalidad oriental era conocida en todas partes. Dejar a alguien sin la satisfacción de la necesidad más básica era crueldad en extremo. Noten las acusaciones de un hombre que es considerado por Dios mismo como perfecto, recto y temeroso de Dios. En tercer lugar, lo acusa de parcialidad para con los ricos. Versículo 8. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. Y ahí está haciendo una alusión directamente a Job. Tú eras el hombre pudiente, tú eras el distinguido. Tú estabas entonces teniendo parcialidad en ese sentido al actuar con respecto a los ricos. También se puede traducir, algunos lo traducen, pero en cuanto al valiente, él tenía la tierra y el hombre honorable habitaba en ella. Probablemente una referencia a la conducta judicial de Job como jefe, emir o príncipe árabe. La acusación era la de descuidar y dañar a los pobres, mientras que los ricos y poderosos eran favorecidos. Haciendo acepción de personas, tal como dice la Biblia que no se debía hacer, tal como Santiago lo denuncia categóricamente en su epístola. En cuarto lugar, la cuarta acusación era descuido y opresión de la viuda y el huérfano. Versículo 9. A las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados.
Su sustento y sus medios de subsistencia le fueron quitados, en otras palabras, ya sea por el mismo Job o por otros con su aveniencia. Esa es la acusación que se le estaba haciendo. Su presunta conducta, ya sea como la de un hombre rico y poderoso en la vida privada, como la de un juez y magistrado, como Job, en realidad era la conducta de un hombre malo. La conducta que aquí se le atribuye, la del juez injusto, es similar a la del juez injusto en la parábola. Recuerda en Lucas 18, versículos 2 al 5. Pero era lo opuesto a la conducta real de Job. Veamos el capítulo 31 solamente para poder mostrar el contraste donde Job habla, obviamente, y afirma su integridad, porque era esa la realidad. Versículos 17 y 18, capítulo 31, versículos 17 y 18. Si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque de mi juventud creció conmigo como un padre y del vientre de mi madre fui guía de la viuda. Está diciendo, yo no estorbé, eso es lo que está tratando de explicar. Versículo 16, si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano. Versículo 19, si he visto que pereciera alguno sin vestido o al menesteroso sin abrigo. Todo esto son supuestas o suposiciones que está refutando aquí, ya en el capítulo 31 de lo que Elifaz lo está acusando. Es decir, nunca yo hice eso, en absoluto. Si hice eso, entonces merezco el castigo y el juicio de Dios, es lo que está implicado en el capítulo 31. Todas estas eran acusaciones falsas. Todas acusaciones falsas, tanto de un agravio grave contra los hombres como de un pecado atroz contra Dios. Noten las dos cosas. Una agravación cuando, como en este caso, se opuso a un buen hombre y un amigo. La multiplicidad y magnitud de las ofensas de Job solo las infiere Elifaz a partir de sus extraordinarios sufrimientos. Sus acusaciones falsas y poco caritativas son resultado de una filosofía falsa y puntos de vista erróneos del gobierno divino. En otras palabras, Elifaz pensaba que sabía cómo Dios estaba actuando, exactamente las razones que él tenía para poner su mano dura contra Job. Hermanos, podemos caer también nosotros en esto, sin duda. Nosotros podemos pretender saber cómo Dios está actuando en una situación puntual porque empezamos a indagar y escuchamos quizás a otras personas que dicen, lo que pasa es que este hermano o esta persona estaba haciendo esto y esto y esto otro y por eso le ocurrió lo que le ocurrió y nosotros sacamos conclusiones erróneas y podemos también enrostrar a un hermano inclusive que sufre algo que nunca ocurrió verdaderamente. Simplemente por hacer caso a murmuraciones y a situaciones que nosotros escuchamos de otros inescrupulosos. Necesitamos tener mucho cuidado en la evaluación. Por eso, con el tiempo, y esto es interesante, porque el Señor, en la medida en que vamos caminando con Él, en todo el tránsito de nuestra relación con Él, nos va enseñando muchas cosas que a veces es mejor callar. A veces es mejor guardar silencio cuando no tenemos respuestas a las cosas que están pasando. Cuando alguien pregunta, ¿por qué ocurre esto? Y mejor es decir, ¿sabe? No sé. Y voy a guardar silencio y mejor oremos para ver qué pasa. Pero en este caso, las acusaciones de este hombre son terribles. Estaba diciendo, tú no tienes idea quién es Dios, tú no tienes la forma, digamos, la expresión del amor de Dios en cuanto a tus semejantes. Los errores en esto, en la comprensión de lo que es Dios y cómo obra Dios y en el tiempo en que lo hace Dios y en la forma en que lo hace Dios, es peligroso poder sacar conjeturas respecto a esto y también es peligroso escuchar las murmuraciones para juzgar a los hombres. Los seguidores de Cristo a menudo son sometidos a muertes crueles bajo la impresión de estar al servicio de Dios. Juan 16:2 dice eso. No es nada nuevo para los siervos fieles de Dios que se les imputen cosas de las que no solo son inocentes, sino que aborrecen por completo. Y este es el caso de Job. Era un siervo de Dios, un hombre piadoso, verdadero, genuino, sin dobleces, con un solo corazón. Un hombre honesto y sincero, y sin embargo estaba siendo acusado
de cosas terribles. La inocencia en sí misma no tiene seguridad contra acusaciones falsas y abominables, es decir, no podemos callar la murmuración y el desprestigio de quienes están levantando calumnias sobre nosotros. Cristo, recuerden, fue condenado a muerte bajo el cargo de blasfemia. Y nunca fue un blasfemo, por supuesto. Se le dijo que estaba diciendo cosas que nunca dijo él. Fue estigmatizado como un borracho y un glotón, un engañador del pueblo y excitador a la sedición. Todas estas fueron acusaciones que se le hicieron. Y aquí, como en el caso de Job, ¿cierto? Estaba siendo acusado por cosas que él nunca hizo y jamás pasaron por su mente y su corazón. Al contrario, cuando tuvo prosperidad, él atendió las necesidades de las personas necesitadas. Por eso no podemos evitar que seamos acusados, pero sí podemos evitar que esas acusaciones sean verdaderas y desprestigien no solo nuestro honor, no tiene mayor trascendencia, sino el honor de quien representamos, que es nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos estar evaluando nuestra vida consistentemente con la palabra, siempre, por supuesto que sí, pero no podemos evitar que las personas hablen cosas que no son verdad y con la cual nos quieren destruir. Y lamentablemente Elifaz, aquí en lugar de aparecer como un amigo de Job, aparece como un adversario de Job, como el más duro adversario, como quien lo quisiera destruir. Y noten la conclusión en esta segunda parte, en versículos 10 y 11, que es también muy cruel, porque aquí está diciendo, ves Job, por eso te vino lo que te vino. Por tanto, esa es la conclusión, hay lazos alrededor de ti y te turba espanto y repentino, o tinieblas para que no veas y abundancia de aguas te cubre. Job, estás bajo el juicio de Dios. Y esta es una anticipación a lo que viene. Y abundancia de agua te cubre, porque después va a ser una alusión al diluvio como ilustración de lo que merecen los impíos. Job, porque eres un impío y porque eres un injusto, entonces mereces esto. Noten, impiedad contra Dios, injusticia contra el prójimo. Recuerden lo que dice Pablo en Romanos, la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esta es la acusación que está haciendo Elifaz aquí a Job. Y entonces esto da lugar a lo tercero, que aquí Elifaz reprueba la aparente falta de conocimiento de Dios de parte de Job. ¿No está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú, bien, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? ¿De verdad, Job, es tanta tu soberbia y arrogancia y temeridad que tú dices, ¿sabrá Dios esto? ¿Conocerá Dios? Elifaz parece atacar a Job aquí en cuanto también a su teología, de modo similar a como lo hizo en los versos 2 al 4. El sentimiento que aquí se atribuye falsamente a Job es el de un corazón cegado por el pecado y alejado de Dios. Dios demasiado lejos y demasiado ocupado con cosas más elevadas que cuidar o tomar conocimiento de los asuntos humanos. El hombre finito piensa en Dios como finito e imperfecto como Él. Eso es lo que le está diciendo. ¿Tú crees que Dios es como tú? En otras palabras, estaba acusando a Job de no conocer a Dios en su grandeza, en su omnisciencia y justicia. Estas preguntas de los versículos 12 al 14 parecen cuestionar a Job y acusarlo como si hubiese imaginado que Dios, cuya morada está más allá de las nubes y las estrellas, no podía ver lo que él hizo. Recuerden el argumento del capítulo 21 de Job, donde Job dice, bueno, pero yo he visto muchas veces que los impíos prosperan y pasan sus días sin mayores problemas, incluso llegan al final hasta su muerte y mueren en forma tranquila, repentinamente, sin problemas. En términos de lo que se ve bajo el sol, por supuesto, no estaba haciendo una descripción de lo que pasa más allá.
de la muerte. Sin embargo, dice, bueno, yo he visto eso. Y entonces aquí Elifaz está diciendo, ¿de verdad, Job, tú crees eso? ¿Que Dios no sabe lo que tú estás haciendo? Y que en consecuencia no ha descubierto tu pecado y tu maldad de tu corazón y la forma en que tratas a tus semejantes. ¿Y tú crees que vas a ser librado entonces de eso? ¿Eso es lo que estás pretendiendo delante de Dios? Acusar a Job de esta manera es llenar de ofensa la injusticia, porque el conocimiento de Dios ha sido su deseo continuo. Recuerden los primeros capítulos, los capítulos 1 y 2, nunca hay que olvidarlo, tenerlo en mente, porque obviamente Dios tenía un concepto distinto de Job, y Job tenía un concepto distinto al que le atribuye Elifaz respecto de Dios. Él buscaba a Dios, él hacía sacrificios por sus hijos, él estaba permanentemente preocupado por honrar a Dios y estaba preocupado incluso por la posibilidad, teóricamente, que sus hijos podían ofender a Dios. De tal manera que esta acusación es también falsa. Finalmente, antes de que Elifaz termine la acusación, identifica el estado de ánimo de Job con la orgullosa indiferencia de aquellos a quienes el diluvio barrió. Aquí está lo que coloca mano a mano, por decirlo. Primero, le dice a Job, dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Y luego entonces coloca al lado la ilustración. Le está diciendo, tu estado de ánimo, tu concepción de Dios es similar a la de aquellos impíos del tiempo del diluvio. Las nubes le rodearon y no ve y por el circuito del cielo se pasea. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos? ¿No ven? Ahí está. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos? Sí, aquellos del diluvio, aquellos que dice el texto bíblico, como nosotros sabemos en el capítulo 5, capítulo 6, más bien de Génesis, donde dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y toda la tierra estaba corrompida por causa de la maldad del corazón de ellos. Esa es tu condición, Job le está diciendo. Noten qué terrible es esto, porque está atribuyendo una maldad a un hombre justo que nunca pasó por su corazón. Nunca Job se hubiese identificado con los hombres de antes del diluvio. Y le está diciendo, tu corazón es ese. Y entonces, ¿cuál es la conclusión lógica? Tú mereces entonces también lo que pasó con esos hombres. Job había hablado de la prosperidad y la felicidad de los hombres que no tenían a Dios en todos sus pensamientos. Y entonces está aquí diciendo Elifaz, ¿estás olvidando esa espantosa calamidad? Mira la historia y conoce que esto fue lo que pasó por la maldad del corazón de esos hombres. Mira cómo Dios los barrió en el diluvio. Es claro que tú mereces eso. Qué tremendo lo que está diciendo. Qué duro, qué difícil de poder recibir en un momento más aún como el que estaba Job. Otra vez, condenación humana. Pero nosotros sabemos que Dios había aprobado a Dios, no lo a Job, quiero decir, no lo había reprobado, por el contrario. ¿Qué pretensión esta es de tratar de colocarse en la mente de Dios para decir, esto es lo que Dios piensa de ti y esto es lo que Dios va a hacer contigo porque tu maldad es grande? Y luego incluso se atreve a decir que esto va a ser el gozo, el regocijo de los verdaderamente justos. Versículo 19, verán los justos y se gozarán. Y el inocente se reirá de ellos diciendo, fueron destruidos nuestros adversarios y el fuego consumió lo que de ellos quedó. De verdad, Elifaz, podríamos decir en el día de hoy, ¿hay regocijo en que las personas vayan al infierno? Un verdadero creyente, un hombre verdaderamente justo, ¿se puede regocijar por el hecho de que las personas vayan al infierno? Es una acusación demasiado grave. Si el mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo en el Monte de los Olivos descendiendo hacia Jerusalén, lloró amargamente por la condición perdida en la que se encontraba su propio pueblo, sumido en una religión sin vida, vacía, sin contenido esencial, legalista, ceremonialista, pero lejos de él sus corazones.
Lloró amargamente porque no quería la muerte de ellos. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina a sus polluelos y no quisiste? Hay lamentación en el corazón del Señor. Es decir, aún en la condenación de aquellos que merecen la condenación, no debe haber regocijo en el creyente. Nadie se debe alegrar. El saber que una persona murió sin Cristo es algo horrible. Y sin embargo aquí Elifaz está diciendo que los justos se gozarán y el inocente escarnecerá, se reirá, se burlará de ellos. Así como ocurrió con estos impíos del tiempo del diluvio, así eso es lo que tú mereces, Job, por tu pecado. Es tremendo, es grande la acusación, es abrumadora la acusación, es para sepultar a una persona emocional, psicológicamente también, además de físicamente como estaba, y en términos espirituales es un mazazo en la cabeza para un hombre que está sufriendo. Y entonces cambia abruptamente su discurso. Parece como que se dio cuenta de que esto es demasiado grave y él trata de suavizarlo con un llamado ferviente al arrepentimiento. Y una cosa importante, el llamado que hace al arrepentimiento de los versículos 21 al 30 es correcto, es adecuado, es lo que cada uno de nosotros debiese hacer cuando predica el Evangelio. Debiese hacer un llamado al arrepentimiento a la persona. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que en términos de lo que era Job, lo que había hecho, lo que estaba en su corazón, era un llamado a un arrepentimiento que Job no sabe por qué y para qué. Otra vez, es muy importante recalcar que lo que dice Elifaz en los versículos 21 al 30 está actuando allí como un profeta de Dios, también podríamos decir como un Moisés y no como un Balaam. Es correcto, sin embargo, la aplicación que hace es incorrecta porque lo hace la persona que no debía ser, como es el caso de Job. Noten lo que dice: vuelve ahora en amistad con él, tendrás paz. Ese es un llamado que podemos hacer a una persona inconversa que está en enemistad con Dios, por supuesto. Reconcíliate con Dios, está diciendo. Vuélvete a Él, familiarízate con Él. Esa es la palabra amistad que se traduce, es familiarízate con Él, ten comunión con Él. Vuélvete al Señor. Versículo 23. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Todas esas son verdades, sin duda. Es un claro llamado a volver a la comunión con Dios. Lo que implicaba para Elifaz arrepentirse, regresar al Señor, porque él daba por sentado, y aquí está el problema, que Job había pecado contra Dios. De ahí su situación de aflicción. Dios te aceptará. Es así también se puede traducir la palabra amistad, aceptación en Dios. Únete a Dios, apégate a Dios, que es casi lo mismo. Adhiérete a Él, ponte de acuerdo con Él, con sus caminos y con sus métodos. Confiesa que te has apartado gravemente de Él y vuélvete. Este llamado de Elifaz es excelente en cuanto a contenido teológico, pero a su vez es deficiente en cuanto a su aplicación a Job. Porque la causa de la desgracia estaba en haber pecado contra Dios según Elifaz. Sin embargo, podemos bien aplicarlo a un llamado al arrepentimiento adecuado a toda persona. La exhortación contenida en el texto, naturalmente, es importante. Porque si nosotros pensamos qué es lo que pasa con el ser humano en general, todo hombre ha ignorado a Dios, no quiere saber nada con Dios, vive de espaldas a sus preceptos y a sus exigencias. Toda persona que nace en esta tierra nace en esa condición de separación de Dios. No tiene paz con Dios, sino es un enemigo de Dios, como dice el apóstol Pablo a los Colosenses, en nuestra mente y en nuestras obras. Entonces, para relacionarnos con Dios, debemos familiarizarnos primero con la revelación que Dios nos ha hecho respecto a sí mismo y su voluntad que tenemos en la palabra. Debemos hacer de un conocimiento sincero y experimental de Él el objeto de nuestra búsqueda incesante. Debemos buscar estar en paz con Él, abandonando nuestra rebelión, pidiendo perdón e implorando
las influencias renovadoras y santificadoras de su Espíritu Santo. Obviamente que toda persona necesita eso. Noten cuántos beneficios dice que esto logrará a la persona. Primero, tendrás paz y te vendrá bien. Segundo, si te volvieres, versículo 23, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Tercero, alejarás de tu tienda la aflicción. Cuarto, el Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Quinto, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, es decir, tendrás satisfacción en Dios. Sexto, alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá. Séptimo, sobre tus caminos resplandecerá luz, es decir, te guiará. Y octavo, Él te libertará. Y en sus manos estarás seguro. Todos estos son, por supuesto, consecuencias lógicas de relacionarse con Dios. Ahora, hermano, y con esto estoy concluyendo, dejemos a un lado ahora la idea de que todo esto se lo dice a Job. Y seguramente es un consejo de sabiduría en algunos casos, absolutamente inaplicable en otros casos para la persona en particular de Job, pero también puede que nos alcance a nosotros cuando entendemos que toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para cada uno de nosotros para conformarnos a la imagen de su Hijo, para que estemos enteramente preparados para toda buena obra, de tal manera que podemos aplicarlo también a nosotros. Este es un llamado para los orgullosos y santurrones y muestra el camino de la renovación, cómo debemos volvernos otra vez y reconocer que muchas veces nos hemos levantado con orgullo en contra de lo que Dios quiere para nosotros. El orgullo de la vida, la suficiencia, la autocomplacencia que alejan el alma de Dios. Necesitamos decir, yo también requiero este último llamado, porque mi corazón muchas veces es soberbio, muchas veces se justifica a sí mismo. Debemos volvernos al Señor sinceramente, que el amor divino sea precioso para nosotros y los estatutos divinos nuestro gozo, como dice el versículo 22, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. La palabra de Dios debe estar no solo en nuestra boca, sino también en nuestro corazón. Debemos también entonces mirar en nuestra relación con nuestro prójimo, cómo estamos, cuál es nuestra sincera y genuina preocupación por ellos, por aquellos que están necesitados, por las personas que están sufriendo. ¿Somos indiferentes a ellos? Y si lo hemos sido, necesitamos arrepentirnos también. Sabiendo que la gracia de Dios nos ayudará. Ahora, una cosa final, Elifaz no puede revelar el secreto de la paz espiritual. No puede, no conoce, no entiende, no llega a la profundidad que nosotros sí sabemos por lo que posteriormente la Biblia nos dice. Elifaz no conoce realmente el problema en el corazón de la vida humana. Necesitamos de nuestro guía, a aquel que haya soportado el peso de un dolor que no tuvo nada que ver con la pérdida del tesoro mundano, sino con la inquietud que carcomía perpetuamente el corazón de la humanidad. Él vino y llevó ese problema grande del corazón humano, llevó nuestro pecado en su propio cuerpo al madero y llevó cautivo la cautividad. Lo que el mundo antiguo no pudo saber se aclara a los ojos de aquel que fue a la cruz. Y nosotros al mirar a la cruz del Señor Jesucristo, entendemos claramente que la paz no se encuentra en algo
La paz no se encuentra ni siquiera en un conocimiento de algo, la paz se encuentra en una persona, la persona de aquel que murió en la cruz por nosotros. Ese es el secreto que Elifaz no podía descubrir porque todavía la revelación no había alcanzado aquellas profundidades, pero que nosotros podemos ver claramente. Sí, necesitamos arrepentirnos cuando pretendemos conocer más de Dios de lo que conocemos. Necesitamos arrepentirnos cuando nosotros en nuestras relaciones interpersonales a veces somos indiferentes al sufrimiento de nuestro prójimo. Necesitamos arrepentirnos cuando nosotros también podemos pretender que Dios está tan lejos que no puede ver nuestras desviaciones y nuestros errores y nuestros pecados más secretos. Necesitamos siempre estar en un arrepentimiento continuo, porque de lo contrario no vamos a disfrutar del Dios que ha querido venir a salvarnos y darnos lo que nunca merecimos a través de la obra de Cristo en la cruz. El Señor nos guíe también, hermanos, y nos ayude a ver la necesidad más grande de nuestra alma y no pasar por alto y verlo simplemente como una buena historia, lo que cada vez que abrimos la Escritura el Señor nos enseña. Padre, te damos a ti las gracias por llevarnos, Señor, a la reflexión, no solo al conocimiento de lo que tú estás diciendo, no solo un análisis adecuado, sino también, Señor, llevarlo a la aplicación en el día de hoy. ¿Quiénes somos? ¿Cómo estamos viviendo? Es bueno siempre que podamos mirar nuestra vida a la luz de tu palabra y ser confrontados, así como ser animados también por tu gracia que nunca, nunca deja de fluir permanentemente de tu persona, de tu palabra. Pero igualmente reconocer que necesitamos, Señor, muchas veces arrepentirnos. Y quizás no somos conscientes totalmente de aquellas cosas en específico, pero tú sabes, Señor, saca a la superficie todas aquellas cosas que no están bien en nosotros, para que podamos arrepentirnos, dar un vuelco y poder estar de acuerdo contigo en cómo hemos de vivir delante de ti y delante de los hombres. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.